Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en septiembre, martes 29 de 2020, por finalizar ya este mes que nos ha traído varias complicaciones y también en la capital las fuertes lluvias, las fuertes tormentas que ya las estamos viviendo y las estamos registrando en las últimas horas. Y en este momento, por favor, justamente les voy a invitar a que observemos qué es lo que ha sucedido en una parte de la capital, especialmente por el tema de lluvias, inundaciones en varios sectores. Hasta el momento, según el ECU 911, son 23 llamadas de emergencia por la lluvia en Quito, por lo menos hasta esta hora. Veamos. Esto es en el sector de la ferroviaria, denominada como la nariz del diablo. Y también les tenemos otra información. El día de hoy se dio un cruce de balas en la Garzota, esto al norte de Guayaquil. Supuestamente se debería a que unos sacapintas, aproximadamente eran dos mujeres y un hombre, estaban transitando por este sector, querían robar a un automóvil y de pronto hubo un enfrentamiento con la policía. Un uniformado resultó herido. Está terrible el tema de la delincuencia, no solo en Guayaquil, sino en varias partes del país. Y cerca de 3 horas, y atención por favor con esta información, se tomó el asambleísta Daniel Mendoza para rendir su testimonio anticipado por presunta delincuencia organizada en el caso Hospital de Pedernales. Si colocamos exactamente la información de parte de la Fiscalía que publicó, toma y daca se llama. Daniel Mendoza dio detalles en la Corte sobre cómo funcionó el gran reparto como asambleístas en distintas etapas del gobierno. Puso de ejemplo la designación del gobernador de Manabí, puesto por él a cambio del archivo del juicio político contra la ministra María Paula Romo, quien es nombrada en varios capítulos. Lo cuenta todo. Daniel Mendoza reconoce que participó en el gran reparto de cuotas políticas en la Asamblea Nacional con el gobierno, a cambio de la aprobación de leyes y de frenar juicios políticos. El testimonio lo da Mendoza en la Corte Nacional de Justicia. Este es un testimonio anticipado que le ofreció el día de hoy. El asesor de Daniel Mendoza, Giancarlos Benavides, declaró en la Corte que las cuotas políticas fueron entregadas a su ex jefe por la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Les dije, es nombrada en varios episodios. En la Agencia Nacional de Tránsito tenían ingresos de $2.500 diarios por corrupción. Esto está como y forma parte de los testimonios anticipados. Franklin Calderón, operador de Daniel Mendoza, en cambio, declaró cómo se dio el gran reparto. Dice, entre comillas, entregué $360,000 a 4 asambleístas: Raúl Tello, Washington Paredes, María Mercedes Cuesta y Franco Romero, y $320,000 para Eliseo Azuero, quien se encuentra prófugo. Ha dicho que tiene incluso los respaldos. ¡Wow! Y así habría sido el gran reparto. Atención, el operador Franklin Calderón ha explicado que el 12% del contrato, es decir, $1.9 millones del Hospital de Pedernales se repartió en corrupción. 3% era para Daniel Mendoza, $90,000, atención, para cada uno de los asambleístas del BADI o de este denominado bloque del BADI. Los niños, les dice, $180,000 para el prófugo Eliseo Azuero.
y cuando se gestionaba el juicio político contra María Paula Romo, fue la ministra la que me aseguró que la designación de Tito Nilton Mendoza como gobernador se daría luego de que la Asamblea archivara la causa en su contra, declaró Mendoza, y el gobernador, por supuesto, sigue en el cargo. Escándalo tras escándalo en este tema. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ya debería estar la justicia tras de cada uno de los nombrados, por lo menos para el tema de investigación, es lo que se ha dicho. Y atención también que un juez ha obligado al Ministerio de Finanzas a devolver 30 millones de dólares al municipio de Guayaquil por la deuda del impuesto al valor agregado. Tiene exactamente 72 horas para devolver 30 millones de dólares correspondientes al impuesto de valor agregado. Y ponga mucha atención que el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz rechaza la supuesta amenaza contra el juez que lleva el caso Bucaram. Una verdadera desinstitucionalización la que estamos viviendo en el Ecuador. Veamos, por favor, estas declaraciones. Que 3 extranjeros llamaron al secretario del juez amenazando que lo iban a matar por el caso Bucaram. Pero ya después dijo que lo habían cogido en la calle los 3 jueces en el Albán Borja y lo habían amenazado al secretario que le digan al juez que lo iban a matar por el caso Bucaram. Y yo pregunto, ¿cómo es posible que me hayan castigado a esos 3 extranjeros? ¿Cómo es posible que no hayan investigado quiénes son? Teatro, para poder justificar lo que está buscando. Un trato colega a mi hijo. Quiero que sepan que uno de los jueces, y no voy a dar el nombre, me ha denunciado que si Jacobo Bucaram, que la Romo llama a los jueces, ella manda, tiene respeto al servicio de inteligencia a todos los juzgados. ¿Qué hace el servicio de inteligencia en los juzgados? Que si algún juez dispone el traslado del hijo a Guayaquil, ese juez será responsable de su muerte. Increíble las expresiones de ida y de venida. Y todo un teatro, por lo menos así lo estamos mirando. Y los cañicultores han rechazado el decreto ejecutivo 1158 que permite, atención, la importación de combustibles que incluiría biocombustibles, pero traídos desde el exterior. Hoy Marcos Villamar, justamente desde Guayaquil, nuestro colega, tenía este reporte. Me encuentro con el ingeniero Alberto López, él es de la Asociación Nacional de Cañicultores. En este momento, en Guayaquil, al mediodía, está produciéndose una interrupción de la vía. ¿Por qué, ingeniero? Este plantón lo hacemos en rechazo al decreto 1158, que permite la libre importación de combustibles, entre ellos el biocombustible que lo producimos localmente, como es el caso del etanol a base de la caña de azúcar, lo cual pone en grave riesgo más de 200.000 plazas de trabajo directo e indirectamente afecta a cerca de 1 millón de personas que viven en base a lo que pueda generar la cadena productiva de la caña de azúcar. ¿Van a hacer cierre de carreteras, cierre de vías, paro nacional? Estamos en asamblea permanente y la idea es ocupar todos los espacios posibles para visibilizar este malestar y recibir atención de las autoridades. Bien, ese es el reporte para Tiempo Real. En Guayaquil, en este momento, los cañicultores en pie de lucha, exigiendo que les pague tanto Petroecuador, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Agricultura, las deudas desde hace más de 6 meses. ¡Qué barbaridad! Así están las cosas, los cañicultores rechazan este decreto, no les pagan 6 meses. Bueno, y la ministra de Gobierno niega haber iniciado acciones judiciales contra el periodista Anderson Boscan de La Posta. Hoy en horas de la mañana, el compañero, el señor Vivanco, Luis Vivanco, había anunciado que María Paula Romo habría emprendido acciones legales contra el periodista. Mientras tanto, la señora ministra ha dicho que no conocía sobre el tema, niega que se estén iniciando estas acciones y definitivamente no podemos volver al tema de persecución a la prensa
Ayer también les estábamos informando que el gobernador de dónde era, de Napo, exactamente, también está demandando a otro periodista. Si usted llega a la función pública, se debe atener a las consecuencias. Nada de estar amenazando a la prensa, ya creo que pasamos también esa cacería de brujas con el anterior gobierno, ya basta de seguir persiguiendo a los periodistas. Y por favor, sigan nuestras redes sociales y por supuesto agradecer también a Ecuador Inmediato que está a través de todas sus plataformas conectado con nosotros. ¿Quiénes son nuestros invitados desde Estudios Centrales? Y colocamos por favor la claqueta. Muchísimas gracias. Vamos con nuestra red social, por favor, para ver quiénes son nuestros invitados. Entre ellos tenemos al doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, esto por la renuncia del director jurídico del Consejo Nacional Electoral. También nos estará acompañando Dayana León, ella es especialista en los temas justamente que tienen que ver con las elecciones. Y, por supuesto, la concejala Andrea Hidalgo, para ver cómo se va a aplicar en las siguientes horas, ya a partir del mes de octubre, es decir, en pocas horas más, este denominado ¿circula o no circula? ¿Qué es lo que pasa con estas restricciones mensuales y por qué se dieron para atrás a través del municipio de Quito? Con esto ya estamos retornando en instantes. Y definitivamente qué frío hace en la capital de los ecuatorianos, muchísima lluvia, el día de ayer también estábamos con esta tempestad acá en la capital y queremos dar la más cordial bienvenida, ya se encuentra Dayana León, quien es especialista en los temas electorales. ¿Qué es lo que está ocurriendo alrededor de la candidatura de esta denominada Alianza UNES de la Esperanza? Le pregunto a Dayana León, el día de hoy se realizó una nueva manifestación por parte de los simpatizantes de Rafael Correa, sus allegados, y ellos están rechazando las acciones que pretendería, según ellos, el Consejo Nacional Electoral para descalificarlos. Dayana, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, Olger, qué gusto poder compartir, poder conversar sobre estos temas en la noche ya de hoy en Quito, que hace bastante frío y sobre todo también ha habido un aguacero gigante también por mi sector. ¿Cómo están? Cuéntame, por favor, ¿qué es exactamente lo que está sucediendo alrededor para entender y sin un lado, sin el otro? Porque tenemos acá los analistas del un lado que te están diciendo, no, a ver, Arauz y Correa sí pueden ser. Traes del otro lado, no, ellos no pueden ser. ¿En qué mismo va a finalizar esto? ¿Y se está o no se está cumpliendo la ley conforme la ley electoral? Bienvenida. Muchísimas gracias, Olger. Bueno, yo creo que tienen clarísimo las personas que conocen de los temas electorales, que entiendo que ellos deben tener sus asesores, el binomio, ¿no es cierto?, que Rafael Correa no puede ser candidato en estos comicios. Entonces, creo que eso está clarísimo. Existe una prohibición legal al respecto. El Código de la Democracia, específicamente en su artículo 96, señala que no pueden ser candidatos quienes ya hayan recibido una sentencia condenatoria ejecutoriada por temas de peculado, de concusión, de cohecho, de enriquecimiento ilícito, de tráfico de influencias, en fin, de los temas de asociación ilícita y delincuencia organizada y todo lo relacionado con los actos de corrupción. Entonces, esto es clarísimo, la ley es clara y en procesos electorales, como en todos los ámbitos regulados en la Constitución y en la ley, existen elementos claros que forman parte de esta legitimidad y de esta legalidad. Es decir, si bien la ley no puede hacerse para restringir, porque dicen, bueno, está el derecho de participación, pero bueno, los derechos de participación también tienen algunos elementos que deben ser tomados en cuenta, porque ya la inhabilidad existe y no puede existir una resolución por parte del Consejo Nacional Electoral que no esté acorde con el artículo 96 del Código de la Democracia. Yo creo que ese es un antecedente importante que debemos tomar
en cuenta, y obviamente a esto se señala el reglamento para el proceso de inscripción de las candidaturas. Este es un primer escenario, Olger, que es con respecto al actual binomio, ¿no es cierto?, al binomio Arauz-Correa. Definitivamente las autoridades electorales son las llamadas a realizar un análisis respectivo e entregar en el Pleno los informes relacionados con este tema y obviamente tener una resolución, y esta resolución obviamente estará sometida, en caso de que así lo decidan los actores políticos, los implicados, las organizaciones, a un proceso evidentemente que también tiene la ley. Yo ahí quiero señalar que Ecuador es un país de avanzada en el tema de la estructura, ¿no?, de lo que se llama la arquitectura institucional de los órganos electorales. Entonces, en ese sentido, a mí me parece sumamente importante que podamos señalar esto, porque la función electoral es una función que es absolutamente independiente a las demás funciones de acuerdo a la ley. Esto estoy hablando desde el punto de vista legal, ¿no es cierto? Hay una arquitectura institucional donde evidentemente tú tienes a un órgano que está en el ámbito de la administración electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, y tienes otro órgano que es el Tribunal Contencioso Electoral, que está en el tema jurisdiccional. O sea que... Pero Dayana... Sí. Dayana, eso está bien en el texto, pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando existen vocales del Consejo Nacional Electoral que se pronuncian a favor de un lado o del otro, o que están diciendo yo me pertenezco a este sector, yo fui electo por este sector, yo soy representante de este sector? Y eso y también lo ha evidenciado el otro lado en cambio de la candidatura. Bueno, realmente yo creo que en los temas electorales y en los temas de la administración electoral, para quienes ejercen estas importantes funciones, no debe existir una postura política en sus declaraciones. Ni siquiera a veces, yo creo que es un tema ético también anticipar criterios previo a una resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Creo que esto debe estar fundamentado, porque aquí, Olger, yo sí quiero hacer un señalamiento, y esto ojalá que este proceso electoral y todas estas etapas nos sirvan para reflexionar en qué estado está la función electoral en el país, y no solo ahora, sino desde un punto de vista histórico. El Consejo Nacional Electoral no debe verse como una institución parcializada a una determinada tienda política, debe verse como una institución técnica, absolutamente técnica, porque con estas características puede darle legitimidad a los procesos electorales. Y sobre este tema te comento algo. Hay muchos funcionarios que son funcionarios de carrera en el Consejo Nacional Electoral que hacen un trabajo de hormiguita en todos los años que llevamos de retorno a la democracia acá en el Ecuador. Entonces, muchas veces se habla así de que se pone a un coordinador o a un director, pero no se habla de que si no existieran estos directores ni estos coordinadores, igualmente el proceso electoral sale adelante, porque tienes una estructura de funcionarios de carrera absolutamente valiosos a nivel nacional y también en todas las provincias, que estas personas han logrado incluso tener un capital fundamental de conocimiento. Estas personas que hoy son integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, personas con nombramiento, en el caso del CNE, no de 10 años, sino de 20 y hasta de 30 años, tienes personas que cuentan con una memoria de la institucionalidad, que saben cómo hacer los procesos electorales. Entonces, si nos dedicamos solamente a ver estas partes y no ver que la institucionalidad electoral tiene que mirarse en un conjunto, en ser un ente técnico, en no anticipar criterios, en reivindicar la importancia que debe tener que los países cuenten con un órgano electoral que sea independiente, que sea transparente y que tenga legitimidad. Yo en eso sí le doy la razón a algunos de los vocales cuando dicen yo no quiero anticipar criterio, y me parece bien, porque esto
vulnera también los derechos y también el proceso, ¿no?, electoral. Yo coincido mucho contigo al decirme, bueno, sí, en algunos casos dicen yo me debo a un sector o me debo a otro. En democracia y en administración electoral no puedes parcializarte. No te puedes deber a un sector en específico porque es ahí un gran inicio de la pérdida de legitimidad de los procesos electorales. Pero ¿en qué vamos a terminar, Dayana? A mí sí me preocupa el tema electoral. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que va a acontecer? ¿Cómo puede ser posible que el director jurídico del principal Consejo Nacional Electoral, en pleno proceso de inscripción, presente una renuncia irrevocable al cargo, supuestamente por temas personales? Bueno, Olga, aquí sí te digo un tema claro. Así como a veces vemos estas caricaturas que dicen todos los días muere un CM en una institución o en una organización, en los procesos electorales todo el tiempo hay bajas y hay recambios y a veces los notamos y a veces no. Entonces, yo no creo, si bien es cierto que esto ha levantado algunas inquietudes en algunos sectores, yo sí no creo, y de eso quiero darte mi percepción y mi análisis de manera independiente, porque yo realmente quisiera un poco hacerlo desde ese punto de vista. El director de asesoría jurídica, su salida, él señala que responde a temas personales y claro, en algunos sectores están incluso especulando que esto se puede deber a algún tipo de presiones. Yo realmente no doy juicios de valor en ese sentido, pero tampoco le veo un tema gravísimo que se haya ido un director de asesoría jurídica del Consejo Nacional Electoral por algunos factores que ya te comenté anteriormente. Esto es una estructura de puestos políticos y de cargos de confianza, pero existe una gran cantidad de funcionarios que son de carrera, como te decía, de 10, de 20, de 30 años en el Consejo Nacional Electoral, que realmente son las personas que tienen en su hombro el proceso electoral y las organizaciones políticas Dayana, no dejarán. Y eso no creo que afecte el normal desempeño. Lo que sí puede afectar es la legitimidad del proceso electoral, porque la imagen que se da ante la ciudadanía es que efectivamente quien hace los informes para que el Pleno los conozca y resuelva en derecho electoral, esta persona en la víspera de tener un proceso muy cuestionado, pero además absolutamente delicado, que es este análisis de la inscripción del binomio de Arauz y Correa. Entonces, esto sí da un tema de cuestionamiento desde el punto de vista de la legitimidad. Pero si vamos a hablar desde el punto de vista técnico, electoral, esto yo no creo que deba preocuparle a las organizaciones políticas, porque sin un director y sin un coordinador, el Consejo Nacional Electoral marcha. Además, por las características que tiene esta dirección, que es precisamente asesorar en materia legal y brindar efectivamente la seguridad jurídica y dar todo lo que son los criterios y en torno a la normativa que se emite en el Consejo Nacional Electoral. Esta dirección es una dirección muy importante dentro del proceso electoral, pero es una dirección más que está también concatenada con otras áreas. Yo le veo el problema desde la legitimidad, más no desde la parte técnico-administrativa electoral. Bueno, voy a solicitar, por favor, estoy descargando un video que me lo acaban de hacer llegar justamente de declaraciones que diera el funcionario del que estábamos hablando, del ya exdirector jurídico del Consejo Nacional Electoral. Todavía no lo he visto, les voy a pasar por favor inmediatamente a producción. Mientras tanto, ¿qué es lo que sucede a continuación, mi estimada Dayana? Es decir, ¿qué es lo que viene a continuación? Hoy, por ejemplo, el binomio de Izquierda Democrática ya ha sido legitimado a través del Consejo Nacional Electoral. Entiendo que también el de el señor Lasso, pero ha sido también impugnado el del señor Lasso. ¿Qué pasa cuando existen este tipo de impugnaciones?
Del un lado existe la impugnación contra el binomio Arauz-Correa, pero ahora también existe una impugnación por parte de Arauz-Correa contra el binomio Lasso-Borrero. Bueno, esto es parte de la dinámica electoral, ¿no? Porque yo creo que bien ellos sabían de que Rafael Correa no podía ser candidato por esta inhabilidad que existe expresa en el Código de la Democracia. Esta es parte ya de lo que vamos a ver a lo largo de la campaña electoral, que va a ser una campaña electoral de mutuas acusaciones y de lo que yo les llamaría una infodemia también, como le llaman también algunos analistas sobre estos temas. Vamos a tener una sobreexposición de información, también de múltiples acusaciones, de muchas noticias falsas, de juzgar o prejuzgar a través de las redes sociales y a partir de ahí querer realizar alguna sanción moral, ética, a partir de noticias falsas. Entonces, yo sí creo que esto tiene que parar en algún momento, lo dudo que pase porque van a existir acusaciones mutuas. Así ha sido la dinámica en el último tiempo en Ecuador en el ámbito político. Si no acusas a tu rival, a tu adversario político, entonces no estás en el ruedo electoral, lo cual es un tema que cada día la ciudadanía evidentemente lo tiene como un desencanto hacia la política, hacia las elecciones. Esto es resultado también de altos porcentajes donde la ciudadanía no sabe por quién va a votar, aun cuando encuestas ya dan ganadores a ciertos candidatos. Entonces, esto yo creo que es parte ya de este ruedo electoral donde en el Consejo Nacional Electoral evidentemente ya se han inscrito algunos binomios, no todos los que habían sido precandidatos, algunos ya han renunciado a ser candidatos a la presidencia y bueno, al momento tenemos 2 binomios calificados. Entonces, en este proceso sí van a existir las múltiples acusaciones. ¿Y qué es lo que puede venir? Lo que puede venir es efectivamente que el Consejo Nacional, si aplica efectivamente el artículo correspondiente al Código de la Democracia, donde señala la inhabilidad para participar efectivamente en el proceso electoral y negar la inscripción de las candidaturas, eso efectivamente puede pasar. Luego de eso, debería aplicarse ante esta negativa de la inscripción lo que establece el reglamento de inscripción de candidaturas para este proceso electoral, que señala efectivamente que si uno o varios candidatos o candidatas no cumplieran con estos requisitos o en este caso se encontraran incursos en alguna inhabilidad, en este caso la organización política los podrá reemplazar dentro del plazo de 2 días. ¿Qué significa esto? Que serían 2 días posteriores a su notificación. Y el reglamento señala que en cuyo caso no será necesario volver a hacer un proceso de democracia interna. Por eso yo discrepo y bueno, de todas maneras llamo al diálogo cuando escucho a algunos analistas en el tema decir de que también se pudieran, que esto pudiera pasar para el binomio de Yacu Pérez, ¿no es cierto? Pero lo que sí está claro que en el reglamento de inscripción de organizaciones políticas prevé el reemplazo. Entonces, yo quisiera hacer un poco de memoria contigo, Olga. No sé si te acuerdas en el año 2016, cuando hubo la inscripción de la candidatura para Fernando Villavicencio, la cual fue negada por la Junta Provincial Electoral de Pichincha. Él había querido participar por el Distrito 1 Norte de Pichincha, y se encontraba en una inhabilidad de acuerdo a la Junta en ese entonces. Yo no me acuerdo y no creo que se haya rechazado toda la lista del Distrito 1 de la candidatura en ese momento. Si lo que me acuerdo en ese entonces fue que creo en ese momento lo que anunció fue el reemplazo de Villavicencio por el actual asambleísta Fabricio Villamar. Así es, efectivamente. Entonces, como podemos ver en la historia, la figura del reemplazo se ha aplicado. Y claro, estábamos hablando de 2016, en la víspera de las elecciones del 2017,
que todos conocemos las circunstancias como fueron las elecciones, y en ese momento no se inhabilitó toda la lista de Creo en ese distrito. Y lo que se dijo fue, usted está inhabilitado, pero sí puede existir un reemplazo, y fue cuando entró Fabricio Villamar en vez de Fernando Villavicencio por el movimiento Creo que era la alianza Creo Suma, efectivamente. Entonces, en ese sentido, el reglamento para la inscripción de organizaciones políticas sí prevé el tema de que la organización política podrá reemplazar dentro del plazo de 2 días posteriores a la notificación. Entonces, tanto el representante legal o el procurador común podrían, en el caso procurador común, en caso de que sean alianzas, pueden designar estos reemplazos que fueron rechazados por la autoridad electoral. Y de ahí sí presentar el tema de la nueva persona. Pero sí es importante, Olger, tener una claridad, porque en este juego de decir ya están inhabilitados y ya viene otro, eso no es así. El reglamento también tiene un candado, y eso yo creo que es fundamental que se pueda señalar. Si en caso de que sí. Te voy a pedir un inmenso favor sobre ya el candado y estos temas que son más finos dentro del tema electoral, porque caso contrario nos quedamos aquí hasta la medianoche. Te voy a rogar, por favor, vamos a tener otros programas, y además quiero anunciar, el día de mañana Dayana me va a reemplazar en el programa, porque es 30 de septiembre, y he solicitado, por supuesto, a la dirección general de este programa. Yo no voy a pasar ningún 30 de septiembre al haber estado siendo parte de esta historia, y no quiero que luego se juzgue que cualquier palabra, cualquier intervención, cualquier incluso entrevista tenga algún tipo de connotación de Olger Guerrero respecto al tema del 30S. Entonces, Dayana, te quiero agradecer muchísimo. Dayana también ya se integra desde la siguiente semana con el programa sobre elecciones. Vamos a Raya con Daya se va a llamar, ya me anticipo, para que usted sepa exactamente qué es lo que debe hacer en el tema electoral. Dayana, muchísimas gracias. Buena noche. Muchísimas gracias. Espero haber solventado algunas inquietudes y que queden claras. Sí, muy claras, pero veamos ahora, porque como te decía, del un lado que no, del otro lado que sí. Salimos a las calles, creemos que a través de este tipo de presiones se va a lograr algo. Definitivamente hay jueces electorales que hay que respetarlos, así como hay la justicia común que también hay que respetar. En un Estado de Derecho es eso lo que conviene. Gracias, Daya. Muchas gracias, Olger. Una linda noche. Igualmente. Señoras y señores, y enseguida ya está en la sala de espera la concejala Andrea Hidalgo, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida y como se merece. Adelante. Buenas noches, señora concejala, muchísimas gracias y mil disculpas porque usted debía haber llegado acá hace exactamente 2 semanas. Lo recuerdo muy bien y fue una falla de parte de nuestro equipo. Primero, lamentando la situación que vivimos hace 2 semanas, pero ya está usted aquí con nosotros. Importante para la ciudadanía, especialmente para nuestros amigos quiteños, quienes habitamos aquí en la capital, ¿qué es lo que debemos hacer? Como que no se entiende muchas veces las resoluciones que se toman desde la alcaldía. Primero nos habían mencionado que vamos a tener esta calendarización, saltaron los sectores productivos y el día de ayer el alcalde de Quito ha dicho, no, se resuelve que no va este calendario cada mes. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo va a ser la regulación de tránsito, por lo menos en el mes de octubre? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Olger. Buenas noches a todos quienes nos escuchan por este medio. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, respecto a la resolución A0065 que resolvió el señor alcalde, bueno, expresarles ante todo el tema de la resolución respecto al tema de movilidad, básicamente, con la cual no estoy 100% de acuerdo.
Esto tomando en consideración, si bien es cierto, estamos en este momento en medio de la pandemia, pero esta resolución, en mi criterio, no es una medida netamente por la pandemia, sino yo veo que realmente tiene un enfoque de movilidad también. En ese sentido, considero la resolución debía incorporar cierto análisis en base a la pandemia que estamos teniendo, pero también a la recesión económica que tenemos en nuestra ciudad. Creo que es fundamental que las medidas en ese sentido, en tema de movilidad que afecta directamente al sector productivo y a los distintos sectores productivos, debía tener un análisis mucho más detallado, con una reflexión respecto a cuál es el sistema de transporte público con el que cuenta la ciudad en este momento, si efectivamente es un transporte de calidad, un transporte seguro, un transporte que precautela la salud de las quiteñas y quiteños. Creo que es fundamental este análisis en función de que también el hecho de que los ciertos vehículos tengan de alguna manera un privilegio en que puedan funcionar 3 días de lunes a viernes y otros 2 días, pues resulta un poco complicado para la ciudadanía, quienes tienen este limitante frente a la placa par en este caso, ¿no? Entonces, considero no se ha hecho todos los análisis respectivos y yo no veo netamente una medida únicamente por la pandemia como tal, sino veo que de alguna manera también ha sido una medida por temas netamente de movilidad. Pero estamos viendo ya una serie de tropiezos en el tema de movilidad, tanto a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito como desde la misma Secretaría Metropolitana. No hay exactamente una política, no se la ve. Se habla ya que viene el metro, pero no tenemos ninguna política adecuada. ¿Qué es lo que está pasando en este sector, señora concejala? A mí sí me preocupa, me llama mucho la atención, porque no se ve una política pública de ciudad integral y tampoco que vengan con el cuento de que recién estamos posesionados. O sea, ya ha pasado bastante tiempo. El señor Abad ya va bastante tiempo. El señor de la Agencia Metropolitana de Tránsito también ya va bastante tiempo, pero no vemos en realidad una política integral. Bueno, concuerdo con usted, realmente ya se lleva más de 1 año y medio en funciones realmente y es momento de que la ciudad tenga de manera clara cuál va a ser la política en temas de movilidad para esto y comentarle a la ciudadanía. Nosotros seguimos esperando que se trate en el Pleno del Consejo Metropolitano el proyecto de ordenanza referente a lo que es la tarifa como tal. Comentar que además dentro de mis funciones y dentro de las, en este caso, la participación dentro de los directorios, yo también estoy dentro del directorio de la empresa de pasajeros. Para mí es una gran preocupación. Esta empresa es una empresa que no ha recibido la atención necesaria para que se tomen decisiones en función de este mejoramiento en cuanto a la calidad del transporte, en cuanto a las deficiencias que deberían haberse generado en temas administrativos, operativos, un tema de sistemas obsoletos en temas de recaudación. Es decir, para mí también resulta preocupante. Nosotros hemos solicitado al señor alcalde, se le ha exhortado el hecho de que se necesita conocer ya cuál va a ser este proyecto de ordenanza en tema de tarifa, en tema de entender no solamente la tarifa como un simple valor para cobrar por el servicio, sino que qué nomás contemplaría este plan tarifario, es decir, lo que entran indicadores en temas de calidad, de servicio. La empresa de pasajeros con esta tarifa que se tiene actualmente es una empresa que necesita que la municipalidad, la administración general, le pueda asignar recursos. Para este año estuvo previsto en su momento que la municipalidad le tenga que otorgar $41 millones. Esta empresa al momento no ha recibido las transferencias del municipio. Sabemos que es un tema además, obviamente, que el gobierno no ha asignado los presupuestos que estaban contemplados para la municipalidad, pero a su vez, ¿cuál es la gestión que se está haciendo? Y es la misma pregunta que nos hacemos todos en nuestra calidad de fiscalizadores y en mi calidad de miembro del directorio. He solicitado se nos informe exactamente cuáles son las acciones que van a contemplarse frente a esta iliquidez, ya no solamente en la municipalidad, hablando de la administración central, sino también de las empresas públicas metropolitanas. Es una gran preocupación que tenemos todos.
si es que esto no se logra tratar de manera rápida en el Consejo Metropolitano. Esta empresa, como digo yo, para mí, además de una empresa que está quebrada, es una empresa que al necesitar todo el tiempo recursos de la administración central y no generar ni siquiera un punto de equilibrio, es decir, es una empresa quebrada que necesita reestructurar su orgánico funcional por un tema de exceso personal directivo. Justamente el día de ayer estuvimos en directorio, se aprobó una nueva escala salarial, lo cual lo considero es un aporte valioso para la misma empresa, para la ciudad como tal, ya que los puestos directivos se ha cambiado, se ha modificado la estructura salarial para estos puestos, es decir, va a haber un ahorro en lo que es el área administrativa, los costos administrativos que tiene esta empresa, pero no es suficiente, ¿no? Creo que es importante tener esta política clara en temas de ciudad como tal. Señora concejala, me preocupa también por el tema de la empresa de pasajeros, porque ahí hay un dispendio, y además cómo entender que un familiar de una empresa que pertenece a la empresa latina estuvo gerenciando, o sea, formaba parte como juez y parte siendo de la empresa de pasajeros. Y estoy hablando del señor Yanes, o sea, algo indiscutible. ¿Cómo es que se puede permitir ese tipo de cosas? No lo entiendo, le soy muy honesto. Y aparte, una empresa que trae muchísimas pérdidas, como usted misma lo ha mencionado. Bueno, en la empresa de pasajeros no ha existido ningún directivo, al menos que tenga yo conocimiento, familiar del señor Yanes. En estos estuvo anteriormente como gerente Darío Chávez, en este momento está Andrea Flores. Anteriormente estuvo, el primer gerente fue, se me fue el nombre, estuvo realmente un cortito tiempo, pero entendería, no, aquí no está, en la empresa de pasajeros no está el señor Yanes. Tal vez usted se refiere a la empresa Metro. A la empresa Metro, sí, pero hay una familiaridad, o sea, a eso voy. ¿Cómo pueden ser juez y parte? Y no hay explicación alguna, o sea, son temas que pasan por lo elemental, o sea, digo yo. Yo ahí realmente lo que consideraría es, y yo sí lo he sabido manifestar, bueno, realmente las reuniones que nosotros hemos mantenido por el tema de la empresa de pasajeros en conjunto con el Metro, el gerente en el Metro de Quito es una persona técnica, ahí veo que obviamente él, al estar enfocado directamente a lo que son en este caso, lo que es el metro como tal, no interfiere para nada en lo que es la empresa de pasajeros, ¿no? Que es ahí donde estarían los alimentadores de la familia del señor Yanes. Entonces, yo no veo, honestamente, un tema de que se interfiera de ninguna manera una empresa con la otra. Sé y he podido ver más bien que ha habido de parte del señor Yanes en el Metro de Quito aportes que nosotros hemos podido visualizar con ciertos talleres que hemos recibido, explicaciones en base al proyecto de ordenanza que se está construyendo. Mal haría yo en decir lo contrario en ese sentido. Considero que sí sería realmente un conflicto de intereses el hecho de que el señor Yanes estuviera gerenciando la empresa de pasajeros. De pasajeros. Sí, por supuesto, ahí sí sería realmente un conflicto de intereses porque obviamente su familia tiene una empresa que dota de este servicio en cuanto a lo que es alimentador de demás. En la empresa. Claro, pero señora concejala, quiera o no, el metro va a tener la conexión directamente con los alimentadores y los alimentadores forman parte de estas rutas que están dentro de la empresa también privada y donde está también la familiaridad. O sea, a eso voy. Son líneas que quiera o no usted se conectan en algún momento. Sí, a ver, pero más allá del tema de las conexiones, o determinar cuáles van a ser las rutas y frecuencias asignadas a los distintos alimentadores, a las distintas empresas que tienen sus alimentadores trabajando para el servicio y la conexión en este momento, ni siquiera la empresa de pasajeros determina estas rutas y frecuencias. Realmente es la Secretaría de Movilidad, es decir, esto está en manos de Guillermo Abad, que es el secretario de Movilidad. Entonces, bueno, ahí sí, decir realmente este proceso le compete netamente a la Secretaría de Movilidad. La Secretaría de Movilidad es quien determinará estas rutas y frecuencias en base
al funcionamiento, en el futuro que se dé del metro, y esto será programado netamente por la Secretaría. Todo esto igual debe pasar por la Comisión de Movilidad y para que sean informados los concejales miembros de esta comisión, pero como digo, esto es obligación de reestructurar estas rutas y frecuencias de la Secretaría de Movilidad, es decir, de Guillermo Abad. ¿Y el metro para cuándo, señora concejala? Eso es importante determinar apenas tengamos una política tarifaria, que no la tenemos. No la tenemos. Tuvimos una mesa de trabajo la semana anterior con el señor alcalde en la administración zonal Los Chillos, donde fuimos invitados los miembros del directorio, tanto de la empresa Metro de Quito como la empresa de pasajeros y los compañeros de la Comisión de Movilidad. Estuvo presente el señor Llanes, la doctora Flores, y estuvo presente también Guillermo Abad. Y hubo el compromiso del señor alcalde de remitir el proyecto de ordenanza, un proyecto de ordenanza madre, donde se contempla no solamente la tarifa como tal, sino temas de todo lo que contemplaría las conexiones que debe hacerse entre el metro, entre la empresa de pasajeros, es decir, una política tarifaria completa. En 10 días de la reunión que mantuvimos, esta semana se cumpliría ese plazo que estableció el señor alcalde para que su área de movilidad, su Secretaría de Movilidad pueda presentar este proyecto de ordenanza. Pero no sé si es que ha habido un avance, realmente esto lo venimos solicitando ya semanas atrás. Esto se menciona, pero creo que es importante que se cumplan los plazos, todo esto en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de la ciudad. De esto depende, de esta nueva política tarifaria, depende que la empresa de pasajeros pueda un poco reestructurar los ingresos que debe planificar para los presupuestos. En este momento tiene un déficit de la planificación que estuvo hecha, de los ingresos que estaban planificados. Además, ¿de cuánto estamos hablando, señora concejala? Disculpe, por favor, ¿de cuánto estaría hablando esta política tarifaria? ¿Los 40 centavos, los 50 centavos, de cuánto? Hablaban de 35 centavos y de 45 centavos. Entonces, es decir, yo prefiero igual no adelantarme porque todo puede cambiar hasta que el proyecto de ordenanza no esté presentado ante la comisión y calificado ante la Secretaría del Consejo como corresponde, pero es lo que se nos ha comentado brevemente, pero como digo, creo que es importante hablar cuando esté oficializado la presentación de este proyecto de ordenanza para que en base a eso se pueda discutir y exactamente qué es lo que contempla esta política tarifaria, qué indicadores contempla esta tarifa y además saber qué es lo que está estipulado también en temas de interconexión, el tema en general, ¿no? Establecer cuál es la política tarifaria con todo lo que esto conllevaría. ¿En cuánto tiempo aproximadamente estaría eso, señora concejala? Esto no depende de nosotros los concejales, depende netamente del alcalde. Este proyecto de ordenanza está en manos del alcalde, de su secretario de movilidad, y en base a eso estamos todos a la expectativa de que se presente este proyecto. Termino nada más con esto, por favor. Uno de nuestros primeros reportes de tiempo real y a través también de Ecuador Inmediato, si es que colocamos en la pantalla, me ayudan en producción, por favor, es la crítica situación económica, ya lo habíamos titulado, municipio en crisis. Ahí dice, Quito en quiebra, municipio apunta a los recortes presupuestarios. Si me pueden, por favor, ayudar con la ampliación de la misma, en donde estaban los detalles exactamente de los montos y lo que se había presentado, es una barbaridad. O sea, ya no tienen presupuesto. Incluso se hablaba dentro del mismo informe que durante los últimos 3 meses ustedes ya tendrían una aguda crisis que ni siquiera cubriría los sueldos y salarios. Aparte de lo que le está adeudando, por supuesto, el Estado ecuatoriano y el gobierno, y a través de las diferentes líneas como el IVA y demás, pero también las pérdidas que ustedes están teniendo en todos los sentidos y en todos los grados. ¿Cómo se va a solventar este tipo de situaciones? Usted ya un poquito lo ha hablado, una reducción, por ejemplo, de sueldos, ahí también se hablaba de la venta de algunas empresas, ¿qué es lo que se viene? ¿Y está o no está el municipio en quiebra? Por favor. Sí, bueno, respecto al tema de que se van a vender empresas que acabó de mencionarlo usted, eso no ni siquiera lo he escuchado. No, eran propiedades, perdón, eran propiedades. Las empresas de eso no ha estado en
consideración. Lo que sí se ha comentado es que se pretende sacar a la venta terrenos, inmuebles de propiedad del municipio para poder tener mayor liquidez. Más que el municipio estar en quiebra, el municipio lo que está es ilíquido. El municipio no tiene la liquidez suficiente porque obviamente tiene varios activos que lo que hace es, no es que está en quiebra, como digo, sino que no tiene la liquidez para cubrir en este momento. Por ejemplo, y doy un ejemplo muy claro, en algunas de las empresas están tratando de cancelar a los proveedores con bonos, por ejemplo, con bonos del Estado. Y hay muchos proveedores que obviamente no habían contemplado, me imagino yo, dentro de sus ofertas el hecho de que la municipalidad les quiera pagar con bonos. Eso a mí me parece una situación bastante compleja en función de que habrán proveedores pues que les sirva los bonos, pero habrá muchos otros que no. Entonces estamos hablando, y además de que los proveedores no pueden dejar de dar los servicios por los cuales fueron contratados a pesar de estar impagos. Lamentablemente, en ese sentido, pues, si no corren el riesgo de ser declarados contratistas incumplidos y lamentablemente, pues, aquí hay un serio y grave problema con distintos proveedores de las diferentes empresas municipales. No sabemos durante cuánto tiempo la municipalidad tendrá el dinero para cancelar salarios. Sabemos que en este momento la disponibilidad de recursos que tiene el municipio no alcance probablemente para transferir a todas las empresas municipales. La misma empresa de pasajeros al momento y tenía conocimiento que iba a recibir únicamente 1 millón que iba a ser transferido y que básicamente alcanza para pagar sueldos. Es decir, no van a poder pagar a los proveedores. ¿Qué va a pasar con el no pago de los alimentadores? ¿Qué va a pasar con el no pago de los servicios básicos en referente al tema de limpieza, guardianía que tienen cada una de las empresas? Es decir, se viene una situación bastante compleja. Creo que en estos momentos esta situación invita para que el alcalde tome decisiones referentes a trabajar con la empresa privada, a generar realmente la posibilidad de que se hagan alianzas estratégicas para que ingrese dinero a la municipalidad y de esta manera poder solventar las necesidades en cuanto a pagos de sueldos, pagos de proveedores, generar esta oportunidad de seguir dando obra a la ciudad, porque si no, realmente estamos complicados. Se nos ha informado de parte de la Administración General que este año vamos a terminar con un déficit si es que el gobierno finalmente no hace las transferencias que estaban planificadas. Entonces, se vienen cosas bastante complejas. Como yo digo, bueno, más allá de los escenarios complejos que podemos fijarnos, todo esto es una oportunidad de decisión para que el alcalde pueda emprender proyectos donde se incorpore a estas alianzas estratégicas con la empresa privada. Es fundamental generar estos espacios en cada una de las empresas. La municipalidad deberá establecer todo este catastro de los bienes que le pertenecen al municipio, ver qué es lo que se puede hacer en conjunto con estos bienes, con el sector privado, para que también puedan ingresar dineros a la municipalidad. Creo que es fundamental reactivar ciertos sectores de la economía que permite que no solamente se dinamice la economía en términos privados, sino también dinamizar la economía en función de que se recaude tributos para que de esta forma también la municipalidad pueda generar ingresos que al momento se ha visto frenado también estos ingresos por temas de tributos en cuanto a lo que es pagos de patentes y licenciamientos que generan recursos a la municipalidad. Entonces, es decir, yo creo que hay que establecer una estrategia en este momento de la mano con el sector privado, pero que también permita no solamente la reactivación económica, como digo, en el sector privado, sino también que esto signifique que se genere mayor tributación para recaudar de parte de la municipalidad. ¿Se vendría una reducción de personal, tal vez, señora concejala? Entiendo, en cada una de las empresas se está haciendo el respectivo análisis de parte de las gerencias para establecer qué procesos actualmente requieren del acompañamiento de los funcionarios y qué procesos podrán ser reestructurados y reemplazados ya no por personal, sino, por ejemplo, el tema de sistemas, incorporando aplicativos. Es decir, yo creo que es esto, como digo, una oportunidad para que la ciudad comience a modernizarse, seamos una ciudad digital, los procesos, los trámites puedan ser ya digitales. Eso significa tiempos distintos, eso significa una eficiencia administrativa, menos burocracia, menos del costo operativo, menos costo administrativo y además
todo esto va encaminado a la reactivación, como digo, de los distintos sectores. Si es que se ofrece de parte de la municipalidad licenciamientos más eficientes, significa que va a recaudar esas tasas de manera más eficiente. Es un efecto multiplicador el tema de la construcción también. Entonces, como digo, hay que ser en esta situación de crisis, no podemos echarnos a llorar, sino que hay que establecer estrategias claras para que la ciudad salga adelante. Pero todo esto en medio también de no solo la crisis, sino una crisis moral que está afectando también a la municipalidad. Usted sabe que hay actos y hechos de corrupción que están en trámite dentro de la Fiscalía y que no pueden ser olvidados. Así es. Bueno, yo creo que son procesos que ya están judicializados, son procesos donde se establecen presuntas responsabilidades. Ya la justicia tendrá que hacer también su parte ahí para determinar todas estas responsabilidades. Por supuesto, no hay que olvidarse de todos estos temas que han ido pasando, pero sí es momento también para ya ponernos a trabajar, ponernos pilas. Necesitamos trabajar con mucho ñeque. Nuestra ciudad necesita compromiso. Necesitamos en el Consejo Metropolitano tratar temas importantes, temas que permitan que los distintos sectores tengan una política en este momento distinta, una política que incentive el crecimiento de los distintos sectores. Entonces, creo que es momento de tener un enfoque distinto, un enfoque proactivo. No debemos estar solamente a la reacción de lo que pasa, sino un poco trabajar de manera proactiva. ¿El alcalde no está proactivo entonces? Considero que hay algunos temas que están dormidos. Y que se necesita ese sacudón para que podamos, como digo, no actuar a la reacción, sino actuar de manera proactiva en todo lo que se viene. En estos momentos hablamos de liquidez. Bueno, ¿qué pasa con el tema de las propuestas en cuanto a las alianzas estratégicas? ¿Qué está pasando en las empresas? ¿Cuáles son las propuestas de las gerencias para poder tener esta liquidez? Entonces, estamos hablando de que en esos temas, pues sí, es necesario que no nos durmamos. Muy agradecido, señora concejala, definitivamente muy esclarecedor. Y vamos a ver qué es lo que sucede, porque también para el tema de recaudaciones, para el tema de elevación de los pasajes, todo esto pasa también por el bolsillo golpeado de cada uno de los capitalinos, porque hay muchísimo desempleo y qué es lo que se va a hacer en torno. Esto es también un manejo integral. Gracias, Andrea Hidalgo, concejala del Distrito Metropolitano de Quito. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Y gracias a usted. Bueno, y vamos a finalizar nuestro programa recordando las informaciones que diéramos a conocer desde el inicio de la misma. Por favor, sin producción, vamos inmediatamente. 23 llamadas de emergencia por lluvias en Quito. Esto fue hasta hace 2 horas. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver las notas. Eso estaba ocurriendo exactamente en la ferroviaria. Afortunadamente no hay ninguna circunstancia mayor, ningún problema adicional, por lo menos eso dice el EQ 911. Y hoy definitivamente también hubo otro cruce de balas. El día de ayer fue en Cuenca, ustedes lo recuerdan, ahora en cambio sucedió en La Garzota, en Guayaquil. Un policía fue herido en la pierna.
Fueron 3 sacapintas exactamente, y cerca de 3 horas le tomó al ex asambleísta Daniel Mendoza rendir su testimonio anticipado por una supuesta delincuencia organizada en el caso Hospital de Pedernales. El ex asambleísta acusa a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, de reparto. Y también indicarles que el juez obliga al Ministerio de Finanzas a devolver $30 millones al municipio de Guayaquil por la deuda del impuesto al valor agregado. En tanto, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz ha rechazado la supuesta amenaza contra un juez que lleva el caso Bucaram. Veamos. Que 3 extranjeros llamaron al secretario del juez amenazando que lo iban a matar por el caso Bucaram. Pero ya después dijo que lo habían cogido en la calle los 3 jueces en el Albán Borja y lo habían amenazado al secretario que le digan al juez que lo iban a matar por el caso Bucaram. Y yo pregunto, ¿cómo es posible que me hayan capturado a esos 3 extranjeros? ¿Cómo es posible que no hayan investigado quiénes son? Teatro, para poder justificar lo que está buscando, un trato colega a mi hijo. Quiero que sepan que uno de los jueces, y no voy a dar el nombre, me ha denunciado que si Jacobo Bucaram, que la Romo llama a los jueces, ella manda, tiene respeto al servicio de inteligencia a todos los juzgados. ¿Qué hace el servicio de inteligencia en los juzgados? Que si algún juez dispone el traslado del hijo a Guayaquil, ese juez será responsable de su muerte. Circo y más circo. Los cañicultores han rechazado el decreto 158 que permite la importación de combustibles que incluiría también biocombustibles. Mientras tanto, la ministra de Gobierno ha negado haber iniciado acciones judiciales contra el periodista Anderson Boscán de la Posta. Y con esto estamos finalizando. Nos encontramos el día de mañana a partir de las 18 horas, cuando estará Dayana León reemplazándome, como lo he mencionado. Para mí, el día 30 de septiembre no significa nada grato, y por lo cual, y para que no se dé ninguna tergiversación de cualquier comentario que pueda dar al respecto, porque viene esta fecha, no estaré acompañándoles el día de mañana. Conmigo nos encontramos a partir del día jueves, a partir de las 18 horas, y por lo tanto les digo, Imanalia, Yipuncha, Yituta, Yichichi, que el gran arquitecto del universo acompañe nuestros pasos. Hasta entonces.